Nos acompaña en la mañana de hoy el doctor Juan Manuel Ubeira, destacado abogado de varias causas que, bueno, han generado durante los últimos años muchísima repercusión. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, faltaba. Gracias por la invitación. Vamos a estar hablando con usted y junto con Néstor Espósito en minutitos nada más sobre lo que es la reforma judicial, claro, sobre este tema que ha generado tanta polémica y sobre el que hizo declaraciones en las últimas horas la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. La escuchamos. La verdad que no me sorprende porque en realidad son todos los anuncios que él hizo en su promesa de campaña, que luego en su primera asamblea legislativa también propuso todas las reformas y dijo qué es lo que se necesitaba y qué justicia necesitamos, una justicia independiente, una justicia celera, una justicia que esté al servicio del ciudadano, y esas son las cosas que realmente vamos a seguir insistiendo. Por eso es que tanto el presidente vuelve a convocar, a pedir a los diputados y a todos a que se trate la reforma judicial, porque para nosotros la reforma judicial es muy importante, es el primer paso de ir cambiando una justicia que necesitamos todos. Así que, ¿qué más puedo decir realmente? Seguir trabajando, seguir pensando en proyectos, seguir empujando los proyectos y que tengamos un país justo, igualitario, sin discriminación y sobre todo con una justicia independiente, una justicia que esté al servicio del ciudadano. El juez tiene que ser una persona como el funcionario público. Es funcionario público, tiene que estar al servicio del ciudadano y eso es lo que queremos. ¿Qué responde a los jueces que dicen que es una locura crear una comisión bicameral y a los fiscales que dicen que es un pelotón de fusilamiento? No, me parece que no es un pelotón de fusilamiento y tampoco es una cuestión de... Me parece que tenemos que ver los proyectos, ver cómo los armamos y me parece que juntos todos vamos a poder lograr realmente sacar los mejores proyectos y por supuesto para nada, nadie hace un pelotón de fusilamiento. Nosotros no vinimos a hacer un pelotón de fusilamiento, nosotros no vinimos por eso, nosotros venimos a cambiar las cosas. Nosotros justamente lo que queremos es cambiar las cosas y esto sí. Por eso cuando yo digo la reforma judicial, si no se trata, realmente me preocupa porque no se quiera tratar y que la oposición no nos trate la reforma, significa que no quieren cambiar las cosas. Nosotros sí queremos cambiar las cosas. ¿Va a haber una comisión bicameral en el Congreso? Se está planteando y se va a ver, se va a evaluar. Es importante también lo de los juicios populares para los delitos federales. Por supuesto, el juicio por jurados es una cuestión que la debemos relegando desde la Constitución, así que es una cuestión que tiene que implementarse. En incluso en muchas provincias ya está. Nosotros tenemos que ponerlo en funcionamiento, como el recurso extraordinario, como un montón de cuestiones, porque, para cambiar la justicia no es una sola ley y un solo proyecto, es un conjunto, es un sistema judicial que tenemos que reordenar y tenemos que cambiar. O sea, hace muchos años que la justicia no tiene un cambio. Me parece que juntos tenemos que lograr que ese sistema judicial funcione. ¿Qué quiere decir? Que la gente sienta que la justicia es el lugar donde tiene que ir a reclamar y donde le van a resolver un conflicto, en forma independiente, en forma eficaz y en forma segura. A ver, nos quedamos con una de las frases de la ministra Lozardo para analizar con el doctor José Manuel Ubeira. No venimos a hacer ningún pelotón de fusilamiento con la reforma judicial, respondiendo justamente a los cuestionamientos de distintos sectores, entre otros la Asociación de Magistrados, que rechaza gran parte de esta modificación. Doctor, ¿qué piensa? Qué pena, ¿no? Qué pena que no se vaya a hacer un pelotón de fusilamiento. Así es. ¿Por qué? A ver, es duro lo que dice. Y bueno, pero es que lo que pasa es que el daño que han hecho es incalculable, ¿no? O sea, yo estoy viendo este tema del reflote del lawfare como que está constantemente... El lawfare, empecé mi profesión con el abogado de Perón. En el 55 se aplicó el lawfare. A Perón lo tuvieron con 35 causas judiciales y esos 18 años del exilio fueron la consecuencia de la actividad judicial. De hecho, estaba lo de la chica de la UES, con la que lo tuvieron años de años. Yo tuve el expediente en mis manos. O sea, no es que esto es una novedad. El tema de la utilización de la justicia, conjuntamente con los intereses económicos, es una cosa que viene manejada desde hace mucho más tiempo de lo que... Lo que pasa es que en aquella época, o sea, en el 55, claramente había toda una actividad militar, había golpe de Estado, en fin. Hoy eso, digamos, ya no está más. Entonces, la alianza entre el poder económico y el poder judicial es literalmente escandalosa. Entonces lo vemos ahora que cualquier persona que de alguna manera ha sido sindicada como un opositor, o sea, el haber privado a la Argentina 18 años de Perón, no por Perón como persona, sino el hecho de la proscripción,
lo que facilitó fue que durante muchos años la derecha en la República Argentina hizo lo que quiso con el país. Y ahora quieren reeditar exactamente lo mismo. Entonces, la diferencia es que ahora tienen, en vez de los fusiles y los militares, tienen por supuesto los medios, o los medios concentrados. Y en verdad lo que ocurre es que hay una institucionalidad en la cual nosotros creemos que cuando votamos se acabó absolutamente todo, y el sistema democrático está como está ahora. Es Ahora, un doctor, sistema una formal. justicia muy pobre, ¿no? Si después de tantos años los jueces siguen de una u otra manera fallando en función del poder o de los intereses económicos de turno. Es que lo que ocurre es que, digamos, nosotros tenemos muy sobrevalorado el sistema democrático. Los que realmente lo fundaron el sistema democrático, como Montesquieu, decía claramente que no hay peor tiranía que aquella que se ejerce a la sombra de la ley y al calor de la justicia. Entonces, esto es lo que la ciudadanía tiene que entender, porque en verdad yo tengo una hija que es médica, ¿no? En el Hospital Ramos Mejía, una enfermera que toma 2 colectivos para venir al conurbano para tomar servicios. ¿Qué le importará a Lorenzetti? ¿O qué le afecta a ella la decisión que tome la casación o esta pelea de hornos y toda esta cuestión? Lo mira como un hecho absolutamente... No. Ajeno. Pero resulta que el lofer derrama porque a vos te robaron 100.000 millones de dólares, nos han empobrecido a todos, nos han enterrado en un pufo del cual no sé cómo vamos a poder salir, y eso se hizo con la connivencia o con la vista gorda del Poder Judicial de la Nación y los fiscales de la Nación. ¿O dónde estaban todos los fiscales mientras nos robaban a todos? Entonces no me vengan con el cuento ahora de que se vienen a enterar, de que bueno, que qué barbaridad. No hay una causa promovida realmente contra Macri, uno de los más grandes ladrones de la historia argentina, conjuntamente con la banda esta que se fugó ahora a Estados Unidos. Esta es la verdad. Y doctor, en ese contexto el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa, ¿qué le merece? Porque pareció estar enojado, pero es cierto que hay una cierta limitación en cuanto a las acciones concretas en ese sentido del enojo. Sí, yo tengo especial respeto y yo lo voté a Alberto Fernández, o sea, voté este gobierno. Claramente Alberto Fernández me merece todas las consideraciones. Me parece que tuvo un año de ondas de amor y paz, tratando de llegar, digamos, razonablemente durante el tema de la pandemia a que la sangre no llegue al río y que las cosas se puedan hacer de otra forma. Pero es que no es así, ya se da cuenta que esto no funciona. Entonces, en verdad, no van por el Poder Judicial, sino que el Poder Judicial se ha transformado en una actividad totalmente autónoma, aliada con determinados sectores del poder fáctico de la República Argentina, para derrocar o para impedir el ejercicio de este gobierno. Y si a este gobierno económicamente le va mal y pierde las de medio término, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Entonces el presidente lo que acaba de tomar, forzadamente, porque no está dentro de su espíritu, es debida nota de que esto va mal. Doctor, y el control cruzado al que hacíamos referencia hace instante nada más, justamente, control cruzado de parte del Congreso para la justicia, ¿no es una inmiscusión justamente pero dentro de un poder ¿qué va a ser, y el otro? por favor. A ver, ¿por qué no? Pero de ninguna manera, o sea, en todos los países en serio existe un control del legislativo sobre el judicial. O sea, vamos a poner las cosas en su lugar. El presidente de la República cumple la función como órgano poder pura y exclusivamente de la Administración Nacional y la ejecución de las políticas nacionales. Pero el poder de la soberanía del país reside en esa sala, que es el Congreso de la Nación. Entonces, el Poder Judicial no es ni más ni menos que un emergente de la decisión que toma el pueblo cuando coloca a los jueces. Ahora, si los jueces juegan a la política y se exponen a espaldas de la sociedad, evidentemente la soberanía se reasume nada más que para controlar a ese poder desquiciado. Entonces, el control cruzado tendría que haber existido hace muchísimos años, porque estos tipos han hecho lo que realmente se les ha dado la gana. O sea, concretamente, el presidente se equivoca, si es que usted me pregunta, o no me pregunta nada, pero yo se lo digo. Sí se lo pregunto. De esta cuestión de la cuestión intermedia, de la cuestión de crear una cámara como si fuera una cuarta cuestión vinculada al tema de las sentencias arbitrarias. Lo que tiene que hacer es ampliar la Corte, llevarla a 12 miembros
y dejarse macanas con el tema este de perder el tiempo con el tema de la arbitrariedad. Ah, eso es interesante. Este tribunal, esta suerte de tribunal intermedio previo a la Corte, el Tribunal Federal de Garantías, no. Néstor, Ampliación de la Corte. Pero Néstor, él crea ese tribunal. Yo estoy convencido de que lo hace de la mejor buena fe y debe haber un montón de gente que lo asesora. Viene la Corte Suprema y declara la inconstitucionalidad de ese tribunal. Me dicen que van a sacar una ley que va a decir que la Corte no va a poder intervenir en ese tribunal de sentencias arbitrarias. Y la Corte declara la nulidad, o la inconstitucionalidad de esa ley. Bueno, de hecho ya pasó, ¿no? La reforma, la democratización de la justicia fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Y la de los medios, que en principio era una maravilla, qué sé yo, y terminó siendo papel mojado. O sea, es todo esto, es lo que va a pasar. Entonces, el presidente, si es que quiere tomar una actitud, en fin, me parece que conducente y rápidamente, tiene que ampliar la Corte. Doctor, Este no es un sistema democrático el de la justicia, ¿eh? No es que de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Usted señala lo de la Corte y fue justamente motivo de polémica y de debate durante los últimos meses, porque lo que no se cansó justamente de señalar Alberto Fernández es que la reforma no se trata de ampliar miembros de la Corte, y sí, gran parte de la oposición señalaba que sí. Digamos, ¿qué garantizará la ampliación de la Corte distinto a lo que sucede ahora? ¿Por qué con más miembros la Corte debería ser distinta? Porque en principio nosotros lo que tenemos es que hay 5 jueces de los cuales deciden 3. Con 3 se arma una mayoría. No hay ningún país del mundo que tenga una corte de 5. O sea, Estados Unidos tiene 9. En Europa llega a haber 30 miembros. Bueno, pero con 7 jueces en algún momento de la Corte Suprema se hablaba de la mayoría automática. ¿Qué cambiaría? Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. La selección de los miembros de la Corte tiene que ser bastante clara. A mí no me preocupa de que el juez de la Corte sea una persona que tenga un gran conocimiento del derecho. A mí me preocupa que el juez de la Corte tenga un compromiso severo con el pueblo que lo vota, que lo pone en ese cargo. Entonces, es mucho más preocupado de grandes mentes jurídicas, lo que quiero ver es personas que tienen un gran compromiso popular. Ahora, si yo tengo un ministro de la Corte como Rosenkrantz, que entra por la ventana conjuntamente con Rosati, y ese señor que asume con un decreto que le da un presidente como Macri, ¿va a ser el que me diga cómo va a ser la constitucionalidad en este país? Estamos todos fritos. O sea, ese señor no tiene legitimidad. A lo mejor es una buena persona para ir a comer un asado, pero a mí como abogado no me dice nada. O sea, porque tiene pecados originales. Doctor, en este contexto, la semana pasada salió la condena contra el empresario Lázaro Báez y contra sus hijos también. ¿Qué reflexión le merece? ¿Qué lectura hace de eso? Bueno, yo ahí defiendo a Federico Eláscar, al cual le dieron 4 años y medio de cárcel. Todas las penas fueron penas de cumplimiento, prácticamente la gran mayoría. En verdad, la reflexión que me merece es la siguiente. Quedó demostrado en el juicio de que no pudieron demostrar el delito previo. Me parece que es una condena de alguien en ausencia. O sea, le dieron 12 años a Báez porque Cristina Fernández no está sentada en ese juicio. Es un mensaje concretamente para Cristina Fernández. Es un mensaje para la obra pública, porque es un juicio que les está yendo fanáticamente mal. Y en el juicio de Báez, nosotros vimos un partido y el tribunal resolvió otro completamente distinto. Tampoco estoy preocupado, creo que esto dura 180 minutos, jugamos 90, va a ser 90 con alargue y penales, o sea, va a ser un juicio difícil. Me parece que el tribunal tomó una decisión política con el tema de Báez. No hay absolutamente una prueba directa que incrimine a Báez en haber realizado ningún tipo de maniobra como la que se pretende. Y en el caso de Eláscar todavía es más grave, porque en el caso de Eláscar en su indagatoria contó cómo es que él había sido guionado por Viñaski y Lanata y cómo lo había tenido cuenteado Luis Barrio Nuevo, y le dan 4 años y medio de cárcel, cuando no tuvo ninguna participación en ninguna actividad de lavado.
no lo digo yo, vino la UIF, que obviamente no era precisamente santo de devoción de nadie, y dijo que Federico Lascar no había lavado absolutamente nada. Entonces, ahora habrá que ver los fundamentos. Yo soy un convencido de que el material más resistente de la Tierra es el papel, porque uno puede escribir cualquier cosa arriba y se lo banca. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen ellos, ¿no? Una última consulta sobre este tema. La condena a los hijos de Lázaro Báez es un mensaje para los hijos de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo una época determinada que con los hijos no se metían, ¿no? La justicia. Hasta la mafia no se mete con la familia y con los hijos. En el Poder Judicial dicen que eso se quebró cuando hubo una causa contra el hijo de Claudio Bonadio. Bueno, yo también conozco esa leyenda. Ahora, si la justicia convalida tener un juez federal, porque resulta que tiene el espíritu vengativo porque a su hijo le quisieron hacer tal cosa, entonces tenemos que cerrar el boliche e irnos todos, ¿no le parece? Doctor, en las últimas horas uno de los hijos de Lázaro Báez dijo que Florencia Kirchner no tiene fueros, como una manera de advertir justamente que la causa podría, justamente en función de su declaración, volver hacia ese lugar. ¿Qué piensa sobre esto? Y sobre todo también teniendo en cuenta lo que ocurrió con Lázaro Báez, ¿no? Que mucha gente dice, ¿de dónde salió la plata? Bueno, el tema de la plata de Lázaro Báez, pues sería muy largo exponerlo acá para la audiencia, pero lo dieron vuelta como una media, trajeron contadores, trajeron absolutamente todo, quedó perfectamente probado cómo que se ingresaron, porque aparte, el tema de la obra pública, los ingresos son blancos sencillamente porque se los paga el Estado. Este delincuente de Iguacel, que fue ministro, director de Vialidad Nacional. Director de Vialidad Nacional arrancó. Como director de Vialidad Nacional. Fue el que inició la causa. Fue el que inició la causa. Y los de Vialidad Nacional del gobierno de Macri certificaron que el 97% de la obra había sido cumplimentada por Báez. O sea, yo no sé qué es lo que van a hacer con eso. Yo no sé qué es lo que va a pasar cuando esto pase a las instancias de revisión. Obviamente, si te toca por ahí a lo mejor Hornos y algún otro más, ¿no? O sea, yo siempre digo de que Jesús era un tipo bárbaro, pero lo crucificaron. O sea, acá... Aclaremos quién es Hornos, ¿no? En general... Gustavo Hornos, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, a quien justamente, lo vamos a contar en un rato, ayer uno de sus colegas le pidió la renuncia a ese cargo por sus reuniones con el presidente Mauricio Macri en días previos a la confirmación, a la ratificación de procesamientos y embargos hipermillonarios contra Cristina Fernández de Kirchner. Esto por un lado. Y creo que vale la pena derramar una idea más, si me dan un minuto. Hay dos conceptos que van, a veces, como las paralelas en el infinito, se unen, ¿no? Por un lado, tenemos el concepto de legalidad y por el otro lado el concepto de justicia. Legal fue el feudalismo, legal fue la esclavitud, legal fueron las leyes raciales del Reich, legal fue la doctrina creada en el año 1930 en la República Argentina en el golpe de Estado, ¿no? O sea, el abuelo de Horacio Rodríguez Larreta, como Procurador General de la Nación, firmó eso. Y legal fue el golpe del 76. Entonces, la legalidad está anclada al poder. Nosotros lo que tenemos es decisiones legales por jueces que en última instancia están respondiendo a determinada línea de poder. Justicia es otra cosa. La justicia es una percepción. O sea, yo no sabía leer ni escribir y sabía que cuando mi mamá me daba un chirlo de más, lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Entonces, por eso el presidente, me parece, y me parece una medida por la que yo vengo abogando desde mucho tiempo atrás, manda el tema del juicio por jurados, que está en la Constitución del 53, que fue ratificada en el 94. Entonces, finalmente, si nos ha ido con los jueces federales como no fue, probemos con el pueblo. A ver cómo nos va, porque hasta ahora esto es un desastre. Esta es la verdad. Entonces, probemos con el pueblo. Yo, la verdad, ayer me quedé muy entusiasmado con el discurso del doctor Alberto Fernández y desde el lugar mío, que no es precisamente
cariñoso, pues soy bastante crítico de muchas cosas. Haremos lo posible para que esto avance. Doctor Ubeira, gracias por su visita No, a la mañana de la más. Gracias Televisión por la Pública. invitación. Néstor, seguimos en un ratito nosotros con más información judicial. Sí.